Listo. ¿Sí estamos ahí presentando, Iris? Sí. Sí, sí, Ok. sí está. Listo. Buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar en la asignatura de lengua y literatura en la exposición que nos corresponde al examen final. Como integrantes tenemos a Ingrid Lisbeth Rodríguez Lazo y mi persona quien les habla, Marco Vinicio Martínez Yaguapaz. Vamos a trabajar en la planificación microcurricular de la unidad educativa Cahuasquí. Hemos tomado como ejemplo, como énfasis a esta institución educativa donde actualmente trabajo yo. Como grado, quinto paralelo A, nivel educación general básica, subnivel medio, la asignatura de lengua y literatura. Como fecha de inicio tenemos el 27 de mayo del 2026. Y nuestra docente es la magíster Lorena del Carmen Bodero Arizaga. Como título de la unidad tenemos cultura de la literaria y lingüística, ¿no? Como tema que hemos escogido es las leyendas de la Laguna de Cajas. La tipología contextual es un texto narrativo, leyenda literatura ecuatoriana. Como objetivos principales tenemos escribir relatos y textos expositivos y descriptivos en diversos soportes disponibles y emplearlos como medios de comunicación y expresión del pensamiento. También tenemos otro objetivo, que es leer de manera autónoma textos literarios y no literarios para recrearse, satisfacer necesidades de información y aprendizaje. En nuestra planificación tenemos las destrezas con criterio de desempeño, donde menciona que vamos a crear textos literarios, elaborando nuevas versiones de escenas, personajes u otros elementos de la historia. Aquí nos está hablando prácticamente, en definitiva, lo que nosotros queremos lograr con el estudiante, al objetivo que queremos llegar con el estudiante, ¿no? También tenemos como segundo punto en nuestra planificación los indicadores de evaluación. Vamos a hablar sobre la escucha, que los estudiantes tienen que escuchar y leer distintos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos, utilizando diversos medios para fortalecer la imaginación, la curiosidad y la memoria, con el fin de desarrollar sus propios gustos literarios y lograr mayor autonomía en la lectura, ¿no? Este es el objetivo, perdón, el indicador de evaluación. También tenemos la metodología, las actividades con orientación metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje. Acá vamos a ver el proceso de la lectura, la leyenda de la Laguna del Cajas, pero antes de eso tenemos una prelectura. En, en contexto, la prelectura es en énfasis lo que nosotros hacemos antes de iniciar esta clase, ¿no? Lo que es presentamos el título, vemos un diálogo donde los estudiantes se expresen o lo que se imaginen qué va a suceder, qué va a acontecer durante este relato, donde esta historia, ¿no? De igual manera también observamos imágenes relacionadas a lo que vamos a hablar, ¿no? Donde podemos ir motivando a los estudiantes a que describan lo que ellos vayan viendo. Asimismo, también podemos formular preguntas orientadoras para que los estudiantes realicen predicciones sobre la relación entre las imágenes y el contenido del cuento. En el tema de la lectura, ya una vez que acabamos la prelectura, pasamos al desarrollo, que es la lectura. En la lectura realizamos la lectura del texto en voz alta, cuidando la entonación y el ritmo, mientras los estudiantes escuchan con atención. También hacen pausas durante la lectura para comentar los hechos más importantes y verificar que los estudiantes comprendan la secuencia de la historia. Asimismo, también aclarar el significado de las palabras o expresiones desconocidas, apoyándonos en el contexto de este mismo texto. Asimismo, también planteamos preguntas orales sobre los personajes, el lugar y las acciones principales para asegurar la comprensión literal del texto. Por ejemplo, estas preguntas pueden ser regeneradoras. ¿Quién fue la persona que ayudó a los ancianos? ¿Cómo crees que se sentían los ancianos en ese momento? ¿Qué harías tú si fueras uno de los personajes? Una vez que acabamos la lectura, pasamos al último fragmento, que es la poslectura, después de la lectura.
Vamos a hablar sobre dialogar de manera grupal sobre el mensaje o enseñanza que transmite la leyenda, relacionándolo con valores como la solidaridad y la humildad. Asimismo, vamos a elaborar un organizador gráfico donde los identifiquen los estudiantes el inicio, el nudo y el desenlace del relato, reforzando la estructura narrativa. Asimismo, realizamos una actividad creativa en la que dibujen la laguna del Cajas y escriban una oración que refleje la enseñanza del cuento, ¿no? Para tratar de reforzar la enseñanza, el criterio, ¿no? Asimismo, vamos a leer y descubrir las ideas principales de la idea lectora, identificar la idea principal del texto, reconocer las ideas secundarias, hacer preguntas sobre lo leído, resumir el texto en pocas palabras, interpretar el mensaje del texto, relacionar la lectura con conocimientos previos y opinar, ¿no? Debatir sobre el contenido del texto. Asimismo, vamos a trabajar en secuencia de esta planificación, damos continuidad a los recursos. En los recursos prácticamente son los materiales que nosotros vamos a utilizar en toda esta planificación, que es un texto impreso de la leyenda, imágenes de un páramo, la pizarra, marcadores, un diccionario, las hojas, lápices de colores y una cartulina, ¿no? Y por último tenemos las orientaciones para la evaluación. Aquí en las orientaciones para la evaluación final vamos a utilizar la técnica de la observación directa y evaluación formativa durante todo el proceso, ¿no? Como instrumentos hemos colocado una lista de cotejos con todos los ítems y asimismo la ficha de observación para posterior la calificación, ¿no? Eso es en cuanto a lo que me corresponde a mí. Doy paso a mi compañera Ingrid para que continúe con el abordaje. Dentro del abordaje curricular, pues tenemos el objetivo de aprendizaje, donde es ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo del lenguaje. Dentro del objetivo de la estrategia didáctica, tenemos diseñar una estrategia didáctica integradora para desarrollar las macro habilidades como lo son escuchar, hablar, leer y escribir mediante el análisis, comprensión y recreación de las leyendas ecuatorianas. Como destreza a trabajar, se tiene la siguiente, recrear textos literarios como lo son las leyendas con nuevas versiones de escenas, personajes y otros elementos. Asimismo, el indicador de evaluación de la destreza indicada, escuchar los diversos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencias en el gusto literario y adquiere autonomía en la lectura. Dentro de la estrategia metodológica tenemos lo siguiente. En el tema, las leyendas de la Laguna de Cajas, como es una leyenda ecuatoriana, el método, el proceso de escritura, dentro de la estrategia, la escritura y creación de guiones, la planificación como lo es leer, donde se lee y analiza la leyenda, identificando los personajes principales, como lo es el dueño de la finca, los ancianos y la sirvienta, el lugar también, donde es la finca, en este caso de la Sierra del Ecuador, los hechos principales. Dentro de los hechos principales tenemos los valores como la solidaridad y generosidad, donde van en este caso a determinar la estructura. ¿Y cuál es la estructura? Pues la estructura es el inicio, el nudo y el desenlace, que es la estructura en este caso de la leyenda. Dentro del inicio tenemos donde el dueño rico vive con su familia en una gran finca, dentro del nudo, que es donde se genera en este caso el conflicto, pues los ancianos piden ayuda y son rechazados. La sirvienta los ayuda en secreto y dentro del desenlace, donde ya todo se da solución, la finca se inunda como castigo y forman la laguna del Cajas. La organización de ideas, donde se va en este caso a desarrollar con los siguientes pasos: la introducción, el desarrollo, la conclusión. Tenemos en la introducción presentar al hombre rico y su carácter orgulloso. Dentro del desarrollo, la llegada de los ancianos y rechazo del dueño, acto solidario de la sirvienta. Dentro de conclusiones tenemos la inundación y la enseñanza sobre la importancia de la bondad, la inclusión también con la inclusión DUA,
que se asignan roles según las fortalezas de cada uno de los estudiantes, como es el actor, el narrador, ilustrador, encargado de sonido, permitiendo en sí que cada uno de los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad participen activamente con apoyos necesarios. Textualización e escribir. Estructura libre y creativa del guión o nueva versión. Personajes como lo es el dueño de la finca, que es el antagonista, la sirvienta, que es el personaje solidario, los ancianos, que son los personajes misteriosos, y la familia del dueño. El escenario, en este caso, donde se desarrolla la casa grande, el granero, el campo y la montaña. La descripción de escenas tenemos la escena 1, la escena 2, la escena 3 y la escena 4. En la escena 1, que sería la casa, los ancianos piden ayuda y el dueño los rechaza. Dentro de la escena 2, que es granero, la sirvienta ayuda en secreto. Dentro de la escena 3, advertencia y huida de la joven. Y dentro de la escena 4, que vendría a ser ya el final, tenemos la inundación y la formación de la laguna El Cajas. Revisión durante la textualización. Se revisa la ortografía y puntuación, la secuencia lógica de cada uno de los hechos, la claridad en los diálogos y la presencia de mensaje moral. Para lo que es la inclusión DUA, se proporcionará apoyos como lo es letra ampliada, pictogramas, organizadores gráficos o trabajo con compañero tutor, para de esa manera facilitar la escritura y la comprensión de los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad. Revisión, hablar. Tenemos en el aspecto verificar el inicio, nudo de desenlace que estén claros, los diálogos que reflejen emociones, que se entienda la enseñanza y que también haya coherencia en cada una de las escenas. Dentro de las actividades de revisión se tiene también lo que es el trabajo en parejas, intercambiar guiones y seguir mejoras. Para lo que es la inclusión DUA, se planificó que se permitirá revisar de manera oral, con lectura en voz alta o retroalimentación verbal para quienes presenten dificultades en la corrección escrita. Publicación, lo que es el escuchar. Actividades de presentación, tenemos la dramatización en el aula, la elaboración también de un libro artesanal de leyendas ecuatorianas y la exposición de la cartelera escolar para visión de todos los estudiantes de la unidad educativa. Dentro de la inclusión DUA, tenemos también que todos los estudiantes participarán en la presentación final con roles, cabe recalcar, adaptados a sus capacidades, para de tal manera garantizar accesibilidad y participación equitativa. Dentro de los materiales, de los recursos que se van a utilizar, tenemos los textos de la leyenda, tarjetas de personajes, imágenes de la laguna, plantillas de guión, cartulina, marcadores, materiales para la actuación. Compañero, hágale un poquito más para... No, no, súbale. Para la derecha, un poquito, que no veo. Ya, ahí. Ya, las técnicas que se van a utilizar en estas actividades es la observación directa. El instrumento a utilizar, tenemos las fichas de observación, la rúbrica de desempeño, donde se calificarán los siguientes parámetros, como uno de ellos el uso de la voz, la creatividad, la coherencia, el trabajo en equipo, y así también la rúbrica de evaluación con diferentes parámetros a considerar. Listo, Y por último, allá. listo. Eso ha sido nuestra planificación para la asignatura de lengua y literatura. Muchas gracias. He estado del otro lado, mi cámara. Disculpas.